Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar a estudiar la Baja Edad Media, ¿de acuerdo? Que es la última parte de la Edad Media. Recuerda que la Edad Media se divide en Alta Edad Media, Medioevo y Baja Edad Media. Hay que tener cuidado en esto, porque a veces cuando usamos los términos Alta Edad Media o Baja Edad Media, los confundimos. Creemos que Alta Edad Media sería la última parte, y más bien Baja Edad Media la primera parte, no. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, por favor. ¿Ya? No confundirse, no malinterpretar estos términos. Baja Edad Media es la última parte de esta edad que llamamos Edad Media. Muy bien, ¿qué ocurre acá? Ocurren varios sucesos muy importantes. Vamos a empezar con uno. Vamos a empezar con la expansión mongola, ¿de acuerdo? La expansión mongola. Los mongoles van a empezar a expandirse, ya en la parte de Europa, bajo el liderazgo de Genghis Khan. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, ya eso es el siglo XIII. A inicios del siglo XIII, Genghis Khan va a tomar el control de Mongolia, de todas las tribus, va a unificar las tribus mongolas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los mongoles se agrupaban en tribus. ¿Ah? Los mongoles se agrupaban en tribus. Entonces, esas tribus tenían muchas rencillas, no se organizaban como un estado. No se organizaban como un estado. Fue Genghis Khan quien unificó a todas las tribus mongolas. Ahora, ¿cuál es la vida de los mongoles? La vida de los mongoles es una vida nómade. Los mongoles vivían a caballo, ¿de acuerdo? Vivían a caballo. De los caballos obtenían todos los recursos necesarios para ellos, leche, carne, transporte, ¿de acuerdo? Estos guerreros mongoles andaban todo el tiempo a caballo, ¿ya? Andaban todo el tiempo a caballo. Armaban tiendas, hemos dicho que eran seminómades, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos de esa forma era la vida de los mongoles. ¿Ya? No era una vida, pues, de ciudades, de estado, ¿ya? No era ese tipo de vida. Ahora, vuelvo a repetirte, fue Genghis Khan, una vez más, el gran Khan, quien unificó las tribus mongolas, ¿de acuerdo? Él va a empezar un proceso de expansión, que va a ser muy rápido, que va a ser muy rápido, de forma muy veloz, va a empezar a conquistar grandes territorios. Vuelvo a repetirte, tienen la ventaja del uso del caballo, ataques rápidos, ataques muy sorpresivos, en el cual pues terminaba desorientando a los rivales. Además, recuerda que se va a apoderar luego de las rutas comerciales, que va a ser muy importante para su expansión, ¿ya? Su expansión. Va a conquistar China, va a conquistar, y luego se va a ir hacia el occidente, conquistando Asia Central, luego llegando hasta Europa, formando lo que se va a llamar el Imperio Mongol. Hacia finales del siglo XIII, tenemos al Imperio Mongol que ha ocupado todo este territorio. Mira, desde inicios del siglo XIII, cuando Genghis toma el control, mira todo lo que ha logrado conquistar. Ha conquistado gran parte de China. Para los chinos es muy sorpresivo el ataque mongol. Recuerda que ellos han construido la muralla china para protegerse, para evitar la intrusión de las hordas mongolas, ¿de acuerdo? Profesor, ¿dónde está Mongolia? Acá. Acá está Mongolia. ¿Esto que está acá? Esto es Mongolia. Ahí está. Eso es Mongolia. Los mongoles también van a intentar conquistar Japón. Sin embargo, los japoneses van a tener una suerte
que cuando los mongoles intentan cruzar, no eran buenos navegantes, son gente del desierto, sus barcos van a ser azotados por una tormenta y van a encallar, permitiendo que los japoneses puedan defenderse muy, muy fácilmente. Pero mira todo lo que van a conquistar. En muchos lugares, como en Medio Oriente, los mongoles van a conquistar, pero el crecimiento del imperio es muy grande, muy rápido, perdón. El crecimiento del imperio es muy rápido. ¿Qué hace? ¿Cuál es el problema con que el crecimiento del imperio sea muy rápido? Que no tienes suficiente gente para dejar controlando los territorios que tú has conquistado. ¿Cuánta gente pueden hacer? ¿Cuánta gente puedes tener que va a quedarse en un territorio que tú has conquistado? En un territorio nuevo, con gente de culturas diferentes. Entonces, el imperio mongol no va a ser un imperio muy sólido políticamente hablando. Muchos empiezan a convertirse al Islam, muchos mongoles empiezan a convertirse al Islam y terminan mezclándose y formando entidades políticas nuevas que terminan diluyendo este origen mongol, Entonces, ahí tenemos la expansión de los mongoles. No te olvides que el máximo representante, el líder, quien unifica, quien da inicio al imperio mongol, es nuestro amigo Genghis Khan. Muy bien. En el siglo XIV, va a ocurrir un problema en Europa. ¿De acuerdo? En el siglo XIV va a ocurrir un problema en Europa. Va a ser un momento de bastante, digamos así, va a haber una crisis, un descenso demográfico en la Europa del siglo XIV. Va a ocurrir en el siglo XIV una mini era glacial. Va a ocurrir una mini era glacial. En el mundo entero. ¿Ya? No solo en Europa. ¿Ya? Va a ocurrir una mini era glacial. ¿Esto qué problema va a traer? Va a traer que hay un descenso en la temperatura. Entonces, como tú entenderás, si hay un descenso en la temperatura, a nivel agrícola, esto afecta. Es decir, hay malas cosechas. Es decir, las plantas, como cualquier ser vivo, están adaptados a una temperatura. Entonces, lo que ocurre es que si la temperatura baja mucho, las plantas no van a sobrevivir todas. Muchas van a morir. Si muchas plantas mueren, hay menos cosechas, lo cual implica que hay menos alimento para la población. Y esto va a afectar a Asia y Europa principalmente, vamos a verlo. A Asia y Europa lo va a afectar. Entonces, hay hambre. Cuando hay hambre, a ver, estamos en un momento del tiempo en el cual, pues, no hay vacunas, no existe la medicina moderna, por lo tanto, somos muy dependientes de nuestro sistema inmune. Y obviamente, la gente, principalmente niños y ancianos, tienden a morir. ¿Ya? Decimos que hay hambre. Y acá vamos a dejarlo un ratito porque vamos a mencionar otro dato importante que tiene que ver con el hambre, que es la causa de uno de nuestros problemas. Hacia mediados del siglo XIV, llega nuestra amiga la peste negra. ¿Ya? La peste negra va a llegar a Europa, por ejemplo, y va a empezar una epidemia. ¿Ya? Hay guerras. Profe, la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años se da entre Inglaterra y Francia. Ya lo hemos visto cuando hemos visto un poco de los Plantagenet, un poco de nuestros amigos y la Casa de Francia, ¿no es cierto? Muy bien, ya vamos a hablar más adelante de la Guerra de los 100 años. Ahora, ¿cuál es si tenemos hambre, tenemos epidemia y tenemos guerras,
Tenemos un caldo de cultivo bastante bueno para empezar a tener crisis en el mundo occidental. Consecuencias sociales. Mucha gente va a quedar en la mendicidad. Mucha gente va a perderlo todo. Y vamos a tener mendigos. Mucha gente va a dedicarse al pillaje, va a dedicarse a cuestiones, básicamente, van a ser ladrones, ¿no? Bandidos, en un afán de poder obtener cosas, obtener dinero, obtener alimento. Y va a haber rebeliones, la gente se va a empezar a rebelar, la gente va a empezar a cuestionar el orden establecido. ¿De acuerdo? Además, esto le va a convenir. ¿Qué ha pasado? Hasta acá, hasta lo que hemos visto. Los nobles tienen mucho poder. Los duques, los marqueses, los condes tienen poder. Mandan sobre el rey incluso. Tienen más poder que el rey a nivel económico en sus feudos. El rey sirve a veces como un árbitro, dijimos como en el Sacro Imperio Romano Germánico. El rey sirve como un árbitro. No tiene un poder, no tiene un control sobre ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando empieza toda esta crisis, termina yendo el poder de nuevo hacia el rey. El rey empieza a tener de nuevo poder. Bueno, se empieza poco a poco a centralizar el poder en la figura del rey. Hay consecuencias religiosas, como ya hemos visto, el cisma de Occidente, cosa que ya vimos la clase pasada, ¿no? Esta ruptura con Roma, esta pelea entre Roma y Francia. Muy bien, profe, ¿por qué dijo que íbamos a ver un poco lo del hambre después? Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? En muchos lugares de Asia, como ya sabemos, la gente come roedores, marmotas, ratas, ¿no? La gente come esto. Obviamente, este alimento era muy importante cuando empieza a haber un bajón en las cosechas, la gente tiene mucha hambre y empieza a comer en mayor cantidad ese tipo de animales, provocando entonces que haya un mayor contacto entre roedores y seres humanos. Más de lo normal, más de lo normal. Si bien es cierto, recuerda que un competidor del ser humano es la rata. Donde hay humanos, hay ratas. ¿Ya? Donde hay humanos, hay ratas. Hay que distinguir también la rata de campo, que es diferente. Pero donde hay humanos, tenemos nuestra amiga la rata. Siempre. No hay un lugar donde no haya ratas. Si hay humanos, hay ratas. Es nuestra competencia directa. ¿Perdón? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ahí tenemos. Población europea en el siglo XIV. Rata contagiada de la peste negra. Ahí está. Ahí está. Soy inevitable. Muy bien. Tenemos a nuestra amiga la ratita. Acá tenemos una ratita un poco diferente a las nuestras, ¿no? Esta es negrita, se ve más bonita, se ve más bonita. La rata tiene más pinta. Esta es la ratita. Y tenemos imágenes de lo que es la peste bubónica. La peste bubónica, que es una de las formas de la peste, se llama así porque genera bubones, que son inflamaciones de los ganglios linfáticos, ¿no? Inflamaciones de los ganglios linfáticos. Podemos ver acá. Inflamaciones de los ganglios linfáticos. Cuando esto revienta, libera un líquido con con un olor desagradable, un olor bastante pestilente. ¿Ya? La peste es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que es de un animal, pero pasa al ser humano. Del animal, pero pasa al ser humano. Básicamente, pulgas que piquen a la rata
y luego piquen al humano, transmiten la enfermedad al humano. ¿Ya? La pulga pica a una rata infectada y luego esta pulga, si pica al ser humano, pues te transmite la enfermedad. ¿Ya? Tenemos algunas de las máscaras que se usaban durante la época de la peste, aunque esta no es propiamente del siglo del siglo XIV, perdón. Esta no es del siglo XIV, pero la ponemos siempre como referencia. Entonces de un par de siglos después. Y la cantidad de gente que va a morir. Por ejemplo, en París se calcula que morían más de 500 personas por día. Más de 500 personas por día. Ahora, hoy en día no nos parece tanto, ¿no? Yo recuerdo que en España por coronavirus hemos llegado llegaron a morir hasta 700 personas por día. Y más bien cuando bajaron hasta a 500 estaban contentos porque ya se vio un bajón. Hasta 900 ya, no tengo el dato correcto, pero más o menos morían pues cantidades enormes, ¿no? Por coronavirus, por ejemplo. Pero bueno, recordar que en ese momento la población mundial era más pequeña. Era más pequeña. Muy bien. La triada ecológica. La triada ecológica. A ver, primero tengo que saber quién causa realmente la enfermedad. Si bien es cierto, la pulga, profesor, es el vector, es quien transmite, sí, pero es una bacteria. Es una bacteria la que causa la enfermedad, realmente. ¿Ya? Es una bacteria llamada Yersinia pestis. La Yersinia pestis es la bacteria, la Yersinia pestis es la bacteria que causa la peste. ¿Ya? Esta bacteria ataca a las ratas. Entonces, cuando la pulga pica a la rata y la pulga absorbe la sangre, ¿no es cierto? Absorbe la sangre que tiene esta bacteria. Luego esta pulga pica al humano y contagia la enfermedad. ¿De acuerdo? Y contagia la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, piensa que si ahora con las medidas de sanidad que tenemos, aún ustedes, por ejemplo, me hablan, profesor, en mi casa entraron ratas, profesor, yo he visto ratas, hay un montón. Ahora imagínate en la Edad Media, cuando no hay medidas de sanidad, cuando no hay, ya hemos visto cómo son las ciudades durante el renacimiento urbano. Ahora, imagínate cómo es la interacción entre rata y humanos. Era algo normal, era algo que no tenía mucho problema o algo extraño para ellos. Haciendo entonces que se permita esta interacción entre la rata y el humano, por lo tanto, haciendo que vayamos a contagiarnos más fácilmente. Ahora, las ciudades van a ser los lugares golpeados. Profesor, ¿por qué va a ser las ciudades? Recuerda, hay hacinamiento de gente. En las ciudades vive un montón de gente junta. ¿Por qué, por ejemplo, hay lugares ahora en el campo, lugares en la sierra, por ejemplo, donde no hay casos de coronavirus? Porque la gente no está hacinada. En estos lugares va a llegar, ¿cómo se dan casos? Porque llega alguien infectado. Pero normalmente como no están hacinados, en cambio en las ciudades estamos hacinados, estamos todos juntos. Vea lo que está pasando ahora en Lima para transportarnos. Para transportarnos tenemos que subir a buses. Todos apretados, todos juntos, que alguien esté enfermo, es más fácil que te contagies. Las ciudades tienen esa desventaja. Las enfermedades son más fáciles de transmitirse cuando
es un lugar con mucha gente, con mucha gente, ¿de acuerdo? Con mucha gente. ¿Por qué? Porque hay mayor hacinamiento, porque hay mayor hacinamiento, ¿de acuerdo? Porque hay mayor hacinamiento. Entonces, hay tres variantes de la peste, ¿ah? La peste pulmonar, la peste bubónica y la peste septicémica. La peste bubónica genera esos bubones que te he dicho, que se inflaman los ganglios linfáticos, ¿ah? Que generan estos bubones grandes, dolorosos. Luego tenemos que si la bacteria llega al pulmón, te da la peste pulmonar o neumónica, y la peste septicémica cuando ataca la sangre, ¿ya? Generando manchas negras, generando manchas negras, generando manchas negras. Profesor, ¿la peste negra no fue una pandemia? No. Profesor, ¿por qué? Porque no atacó a América. No atacó a América. Por pandemia es cuando ataca al mundo. Llega, no atacó a América. Atacó Asia, Europa. Se cree que África, no se sabe mucho. Recuerda, si no es Europa, a nadie le importa. Así como ahora, si no es Lima, a nadie le importa. Exactamente igual. Igual, ¿no? Si no es Europa, a nadie le importa. Ni siquiera sabe cuántos muertos hay en Asia o en África con peste negra. Muy bien, entonces tenemos tres variantes. No te olvides, peste pulmonar o neumónica, peste bubónica y peste septicémica. Profe, peste pulmonar, ¿qué ataca? Ataca el pulmón. Profe, peste bubónica, los ganglios linfáticos. Profe, peste septicémica, la sangre. ¿Ya? La sangre. Ahora, más o menos esta enfermedad tiene un periodo de incubación de cerca de 10, 12 días, aunque se considera que en este momento, al parecer, tuvo un periodo de incubación mayor, de casi 18, 20 días. De casi 18, 20 días. ¿De acuerdo? Casi 18, 20 días. La peste pulmonar y la peste septicémica normalmente te da y te mueres. Es decir, no hay esperanza de sobrevivir. Con la peste bubónica, la gente todavía tiene una esperanza de sobrevivir. Te mata normalmente 4 o 5 días después que presentan los síntomas. Es decir, aparecen los síntomas en ti y en una semana estás muerto. En una semana estás muerto. ¿Ah? En una semana estás muerto. Hace poco hubo, si no me equivoco, un brote de peste bubónica en el Perú, en la zona norte, en la costa norte, hubo un brote de peste bubónica. Hubo un brote de peste bubónica. Ahí está. Usted que quiere volver al pasado, usted que quiere ser su máquina del tiempo, tenga cuidado a dónde va y en qué momento de la época quiere retroceder. ¿No? No va a decir que justo llegue a la Europa de la peste y se nos muere en su viaje al pasado. Muy bien. Tenemos acá un mapita, una línea de tiempo, ¿no? Aparece la peste, la guerra entre los reinos de Hungría y Nápoles, la muerte del arzobispo de Canterbury, Inglaterra, la exterminación de los judíos en los Países Bajos y Alemania. Oh, sorpresa, alemanes matando judíos, algo novedoso. La muerte del rey Alfonso XI de Castilla y Gibraltar. Ahí tenemos algunas cosas. Vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido? Mira esta ciudad de acá. Mira esta ciudad de acá. Esto es importante. Esto es importante. Esta de acá. Es un punto clave, ¿ah? La ciudad de Cafa, en el Mar Negro, era un enclave genovés. Ah, sí, genovés. Ahí está, un punto de contacto directo. Venía la ruta de la seda, llegaba acá, pasaba todo esto y luego era transportado a Europa. ¿Ya? Transportado a Europa. Cafa fue sitiado justo antes de la peste por los mongoles. Los mongoles atacaron esta ciudad. Los mongoles comían marmotas, usaban piel de marmotas para hacer ropa,
Y la marmota, al parecer, también tenía, ¿no? Como era un roedor, tenía contacto con se estaba expandiendo la peste. Y parece que las pulgas de la marmotita se dieron un festín con los mongoles, transmitiendo la enfermedad. Muchos de estos mongoles, y también vuelvo a repetir, están en plena ruta de la seda, o sea, hay también contacto con chinos, entonces ahí la peste ya empezó a avanzar más. Dicen que cuando estaban sitiando la ciudad de Cafa, los mongoles empezaron a tener bajas, se empezaron a enfermar con la peste. Entonces usted, imagínese, usted es líder de los mongoles, usted es el líder mongol, y su gente empieza a enfermarse. Mientras usted está atacando una ciudad, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Se retira hasta que su gente se sane? No, ¿verdad? Hace lo más inteligente que puede hacer. Tu catapulta, pones a tus muertos y los lanzas a la ciudad. Ah, guerra bacteriológica. Lanzaron los muertos de peste a la ciudad, haciendo que dentro de la ciudad se expandiera nuestra amiga la peste. Nuestra amiga la peste. ¿Ah? Nuestra amiga la peste. Muchas de esas personas que estaban en Cafa se van a infectar y muchos van a salir huyendo. Profe, ¿a dónde van a querer irse? Bueno, van a pasar primero por Constantinopla, también van a ir a Alejandría, van a empezar a irse por varios lugares, llevando la peste. Cuando van a llegar a Italia, a su lugar, a Génova, ya estaba corrido el rumor de que venían con peste. Así que no se les dejó desembarcar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a otros lados. Se fueron a Marsella, en Francia, se fueron a Barcelona, a Valencia, se fueron a varios lugares, permitiendo que haya pues una mayor expansión de la enfermedad. ¿Ah? Una mayor expansión de la enfermedad. Ahora, el norte de Italia, profesor, el norte de Italia tampoco se salvó muchos de estos lugares. ¿Por qué? Porque de Hungría hay una guerra entre Nápoles y Hungría, haciendo que en plena peste se haga una guerra y los húngaros no van a poder ganar la guerra y se van a retirar. Pero ellos estuvieron en contacto en esta zona, haciendo, ¿no? Con el reino de Nápoles, haciendo que se enfermen, haciendo que se enfermen. Algunos lugares no van a verse afectados por la peste. Motivos, hay de todo. Residencia de la propia gente, que la ciudad evite que haya contacto, ¿de acuerdo? Evite que haya contacto. Entonces esto va a generar que haya pues menos lugares. Por ejemplo, Escandinavia no tuvo peste. Todo lo que es Finlandia, Islandia, no va a tener peste en general, no va a tener peste en general, no va a llegar o va a ser bastante suave. Es decir, no va a matar toda la gente que mataron en otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí un mapita. Muy bien, me preguntaban, profesor, las máscaras. Ya. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Vamos a tener lo siguiente. La gente en Europa se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué daba la peste? Los estudiosos empezaron a darse cuenta, a analizar las cosas. Estamos en Europa medieval.
los de la Sorbona, la Universidad de París, dijeron que era un problema astrológico, que los astros se habían alineado de tal forma que generan este caos, la peste. En lugares como Alemania, Países Bajos, se dijo que los judíos habían envenenado el agua, generando la peste. Por eso es que empezaron una cacería de judíos. Oh, sorpresa, alemanes matando judíos. Algo que no se ha visto antes. Muy bien, luego, los españoles, un médico español dijo que lo que había pasado es que había un terremoto en Italia y este terremoto había abierto una grieta en el suelo permitiendo que salgan vapores del infierno, que es lo que generaba pues la peste. En el mundo musulmán, que también se vio afectado, se dijo, los médicos no quisieron tratar la peste, básicamente porque dijeron que este era un designio de Alá, y Alá estaba castigando a los infieles, por lo tanto, no había que tratarlo, porque era la voluntad de Alá. ¿Estás viendo cómo se considera en este momento las causas de la peste? Hubo algunas medidas que se tomaron. Nadie entendía en este momento que había pues seres microscópicos que podían enfermarte, en primer lugar. No había una idea de bacteria, tenlo en cuenta. Estamos en el siglo XIV. Se empezaron a tomar ciertas medidas. Por ejemplo, se sabía que la gente que venía en barcos, porque el transporte es lo que genera pues el movimiento de la enfermedad, antes de que los navegantes, ¿no?, los marinos bajaran, se decía que tenían que estar, habían calculado los médicos, habían calculado que cerca de 39 días podían estar sin manifestar la enfermedad. Por lo tanto, se les hacía quedar 40 días dentro del barco sin poder llegar a la ciudad. A esto se le llamó cuarentena. ¿Ya? Entonces, ellos se dieron cuenta que una persona podía parecer sana, pero luego manifestaba la enfermedad. Entonces, para demostrar realmente que están sanas, tenían que quedarse cerca de 40 días en su barquito. Otros médicos en Al-Ándalus, en lo que es España, la parte árabe, empezaron a decir que había que quemar la ropa del enfermo, que había que quemar a los enfermos o bañarlos en vinagre para enterrarlos. Esto obviamente ayudaba a que poco a poco se empiece a disminuir la propagación de la enfermedad, ¿no? Otros decían que había que quemar ciertos aromatizantes. El uso de las máscaras que has visto no es de este momento, de este primer brote. En la peste negra ha tenido varios brotes. Hablamos del siglo XIV porque es la más mortífera. Sin embargo, ha habido brotes después. Básicamente esa máscara lo que hace es, empiezan a decir que se contagia por el aire. Empiezan a pensar que se contagia por el aire. Por eso usan esa máscara. En la parte extrema ponían flores aromáticas para soportar la pestilencia o soportar el hecho de estar con la máscara siempre cerrada. Para eso servían esas máscaras. Ese es el uso de esas máscaras. ¿De acuerdo? Ese es el uso de las máscaras, que me han preguntado por ahí para qué se usaban esas máscaras. ¿Ya? ¿Para qué servían esas máscaras? Ahí está. Esa es la utilidad. Profesor, me dicen, para ahuyentar las ratas. Es que no. No se sabía que la rata era quien transmitía la enfermedad. No se sabía que la rata era quien transmitía la enfermedad. ¿Ya? No se sabía eso. Y vuelvo a repetir, esa máscara es más adelante, no es del siglo XIV. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de este momento? Que la población empezó a disminuir un montón. Empezó la gente a morir. Y mucha gente, ¿qué hizo? Se fue hacia el campo. Esto fue una buena idea, porque el irse hacia el campo, hacia lugares alejados, evita lugares con mucha gente, hace que haya menos riesgo de enfermarte. Nuestros amigos cristianos hicieron cosas muy útiles, como por ejemplo rezar.
Ellos consideraban que este era, al igual que los musulmanes dijeron que era un designio de Alá, los amigos cristianos consideraron que era el fin del mundo. Se acercaba el fin del mundo, la gente moría, una gran cantidad. Entonces dijeron, hay que orar. Vamos, hermanos, juntémonos a orar para aplacar la ira de nuestro Dios, para pedir perdón a Dios. Te imaginarás que todos juntos, agarrándose, tocándose, en un momento de no mucha higiene, ¿no? Tomándose las manitos y todo el asunto, todos reuniditos, pues generaba que la enfermedad se transmita. Ahora, recuerda que en Europa medieval la gente no era limpia. Bueno, hasta ahora la gente no es limpia en Europa. Hasta ahora la gente no es limpia en Europa. Entonces, no era muy limpia, así que fácil, tenías pulgas, tenías piojos, que se transmitían de uno a otro, ¿ya? La peste se origina en Asia, hemos dicho en Asia, China, y luego viaja a Europa, teniendo la máxima mortandad en Italia. Mira, China e Italia, sorprendiendo una conexión en épocas de pandemias. Muy bien, ¿no? Ahí está. Muy bien. Consecuencias de la peste. Tenemos consecuencias sociales y consecuencias económicas. Consecuencias económicas. Hay un retroceso agrícola, es decir, va a morir mucha gente, entonces hay menos gente que pueda trabajar en la parte agrícola. ¿Ya? Hay un estancamiento, hay una disminución del espacio, más bien los ganaderos, los pastores, como se están moviendo, no están todos en un solo lugar, pues va a empezar un pequeño auge de ellos. ¿Perdón? La gente va a alejarse de los lugares, va a intentar estar lejos y la movilidad del ganadero le conviene. A nivel, además, además hay menos gente. La población, Europa va a demorar cerca de 200 años en recuperar su cantidad de gente. Ahora, a nivel social, los grandes beneficiarios, ¿quiénes se han beneficiado? La corona. Los reyes se van a beneficiar. Los reyes van a tener más poder. ¿Por qué? Porque muchos señores feudales van a ver que su feudo va a disminuir, va a caer. Hay menos gente. Su riqueza va a disminuir, por lo tanto disminuye también su poder. Disminuye también su poder. Entonces, hasta ahí tenemos las consecuencias. Y a nivel político, vuelvo a repetirte, hay una lucha entre nobleza y la monarquía va a empezar a ganar poder. Va a haber en esto un momento muy importante. En este momento se va a dar la guerra de los 100 años, está sucediendo, y les agarra la peste, así que van a hacer una tregua. La próxima clase vemos guerra de 100 años, pero va a haber una tregua porque la peste está matando mucha gente. Ahí está. Tu meme durante la Edad Media, en la peste negra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces la gente moría, ¿no? Los sacerdotes decían que era la ira de Dios, hay que pagar más diezmo para evitar la ira de Dios. Los bubones, ¿están? ¿No? Tú solo querías ahí una sola personita, pero te bajaste casi toda Europa. Y el último, ahí está. Un niño en la Europa de 1346. Cuando sea grande voy a... Uy, la peste negra. ¿Cierto? Muy bien.